iban a llegar recursos, gente que inclusive no iba a llegar a bajarse a México, nada más llegaba a comer, en fin, y entonces iban hacia otros lados, a Francia, Europa. Entonces, ¿a quién les perjudicaba? A empresas norteamericanas y a empresas de Panamá. Ahora con el tema de Santa Lucía, pues viene primero un retraso muy importante por los amparos que hay. Vamos a ver cómo se resuelven los amparos. Segundo lugar, la distancia, cómo se soluciona una distancia de 45 kilómetros, de 40 kilómetros o más, que tiene que ver con Santa Lucía y Benito Juárez. Y cómo hacemos esa interconexión entre Toluca, el aeropuerto Benito Juárez y Benito Juárez, Santa Lucía, y una cosa que veo más complicada, Santa Lucía, Toluca. Necesitaríamos tener una interacción en ese trípode de aeropuertos. Entonces, por ejemplo, Atlanta, el John F. Kennedy tienen 3 aeropuertos distantes, pero intercomunicados muy bien. Los intercomunicaron con metro. Claro. Es lo que pues sí, pero el metro cuesta un recurso muy importante, entonces que no se tiene. Entonces, esa es una inversión muy importante. Sí. Viene otro problema serio que es el que está queriendo hacer la señora Sheinbaum, de que no puede ya no va a poder circular gente que vaya uno solo. Es ilegal. Eso es gravísimo porque la Ciudad de México, de hecho creo que todo el país, somos univehiculares. Sí, esto es delicado creo yo, por falta de planeación. O sea, no se puede hacer un programa así que diría yo que está hecho sobre las rodillas, porque además se dio a conocimiento público de una manera poco seria, diría yo, porque un estudio de tal magnitud se tiene que hacer primero viendo en un plano cuál es la movilidad de un punto a otro, los horarios de esa movilidad, quién usa metro, quién usa vehículos, cuántos se mueven. Todos esos números los tenemos que tener al alcance todos los analistas para poder revisar, todos los que sabemos un poquito de movilidad, revisar si esto va a funcionar o no. Y no decir en las calles principales vamos a permitir esto y en otras no. Porque eso, primero hay que ver el tema de la legalidad y de la constitucionalidad de cada evento. Segundo, hay que ver si va a funcionar o va a ser solamente una llamarada de petate o un asunto político que no va a resolver el problema y que sí lo va a agravar. Entonces, yo diría que se tiene que poner a discusión de expertos de movilidad estos planteamientos para ver si va a funcionar o no, y luego también poder, una vez que lo tengamos el plan ya aprobado y ya analizado, poner en el conocimiento público para que la gente vaya tomando las precauciones y las previsiones, porque muchos años hemos apostado al uso del automóvil, despreciando. El segundo piso es una muestra. El segundo piso beneficia solamente a los que tenemos automóvil, y solamente el 22% de la población en la Ciudad de México tenemos automóvil. El resto se mueve en transporte público. Entonces, es lógico que deberíamos apostar esa nueva proporción de esfuerzos. El 88% de esfuerzos deben de ser para la gente que no se mueve en vehículo particular, y que solamente el esfuerzo que tenemos que hacer en esa nueva proporción minoritaria es para la gente que tenemos automóvil. Si no, no vamos a resolver el problema de movilidad en la ciudad. Es primero apostándole a los vehículos masivos que mueven a las masas, como el metro y metrobús, luego seguirle apostando al transporte público como camión. Un vehículo tiene un promedio de pasajero de 1.2, 1.3 personas por automóvil. Para movilizar a 40 personas necesitamos 30 vehículos que, moviéndose a un promedio de 40 kilómetros por hora, necesitamos cerca de 500 metros de cinta asfáltica, de asfalto, medio kilómetro de vehículos en movimiento para mover a 40 personas. Si vamos esas mismas 40 personas sentadas en un autobús, vamos a utilizar, moviéndonos, cerca de 50 metros de cinta asfáltica. Entonces, pues tenemos que apostarle al transporte público en lugar del transporte. Pero todo eso tenemos que estudiarlo. Tenemos que hacer un estudio muy serio, una discusión muy seria, muy profesional, para poder llegar a un programa y no soltar
a partir de tal fecha vamos a prohibir que se mueva un agente en esta línea por 2 personas o multar a un conductor, que no va a funcionar, que va a haber muchísimos amparos y que no va a solucionar el problema. ¿Y cuántos mueve el metro? Bueno, el metro va de 5,5 millones diariamente, más o menos 2,000 personas por tren. Entonces, pues, de eso usted es una idea de la eficacia y eficiencia del transporte público. Diputado, nos estaba comentando los contras del Tren Maya. Ya no concluyó. ¿Cuáles son los problemas que se van a generar? El primer problema que veo yo es el ecológico. Es un problema muy serio en donde vamos a lesionar de una manera definitiva lo único que nos queda de selva en el país. Vamos a atacar la biodiversidad, vamos a atacar especies endémicas, estamos apostándole a un desarrollo que yo diría que es más neoliberal que los que conocíamos anteriormente, porque el esquema de desarrollo que tiene este país en este momento es idéntico al esquema de desarrollo que teníamos hace 20 años. No ha cambiado. A mí me hubiera gustado escuchar que el presidente de la República y todo su gabinete le apueste a la ecología, le apueste, por ejemplo,